Continuamos con más noticias de primera mano. Y a esta hora de la mañana, permítanos saludar y dar la bienvenida en este espacio a nuestro invitado del día de hoy. Se trata de René Valiente, quien es director de investigaciones de la organización no gubernamental Cristosal de El Salvador y está con nosotros a esta hora en vivo y en directo. René, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, un gusto saludarles. Bueno, muy buenos días, un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Recibimos el día de ayer un informe que entiendo ustedes elaboraron en el que recaban algunos datos que permiten hacer un análisis preliminar de los casos que han podido conocer sobre personas que fueron deportadas de Estados Unidos a El Salvador y hoy están detenidas en una de sus cárceles. Cuéntenos qué es lo que hallaron durante esta investigación, qué es lo que dice este informe. Creo que hay que iniciar comentando que los venezolanos que han sido deportados a El Salvador llegan a un limbo jurídico donde no hay garantías, no hay respeto al debido proceso, no hay un sistema judicial que pueda garantizarles acceso a la justicia o una defensa adecuada. Y todo eso se produce a través de un acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador que de una forma u otra valida un sistema penitenciario que sistemáticamente viola derechos humanos. Entonces, el sistema penitenciario salvadoreño, nosotros hemos logrado identificar al menos 368 casos de muertes de personas en custodia del Estado en su sistema carcelario, que han sido reportados desde que está en vigencia el régimen de excepción hace 3 años. Es decir, este sistema penitenciario de cual hemos acreditado que se violan sistemáticamente derechos humanos es el que se pretende validar con este acuerdo. Ustedes sabrán que el pasado 16 de marzo se hizo público que una cantidad de personas habían sido deportadas de Venezuela, de Estados Unidos hacia El Salvador, la mayoría de ellos venezolanos, y que, de acuerdo a la información, a la poca información que se ha hecho pública, esas personas habían sido ingresadas a una cárcel conocida como Centro de Confinamiento del Terrorismo, una cárcel de máxima seguridad en El Salvador. Nosotros desde Cristosal hemos solicitado información oficial y pública al gobierno de El Salvador a través de su Dirección General de Centros Penales y a través de la Presidencia de la República, pero la respuesta ha sido negativa. La Presidencia de la República se declaró incompetente para proporcionar información sobre los nombres, estado de salud, acusaciones que recaen sobre estas personas que han sido trasladadas pues, al CECOT. Y la Dirección General de Centros Penales reservó la información sobre estas personas. Frente a esta negativa, Cristosal habilitó un formulario en línea para que las familias de las personas que habían sido trasladadas aquí a El Salvador pudieran registrar sus casos y tener acceso a alguna forma de asesoría jurídica con miras a iniciar alguna acción legal aquí en El Salvador por parte de estas familias. Así es que nosotros conformamos este registro. A la fecha de corte, que es el 8 de abril pasado, habíamos registrado 94 casos. Tenemos, información pública de 278 personas que han sido trasladadas al sistema penitenciario salvadoreño. Entonces, más o menos tenemos nosotros registrados a la fecha de corte un 35%. Esto nos ha permitido, de alguna forma, perfilar el tipo de personas que han sido trasladadas aquí a El Salvador. Hay que tomar en cuenta que la narrativa oficial del gobierno de los Estados Unidos es que todas las personas que han sido trasladadas son miembros de estructuras criminales que han sido declaradas como terroristas. A unos se les acusa de ser miembros de pandillas salvadoreñas, a otros se les acusa de ser miembros del Tren de Aragua. Sin embargo, los datos que nosotros hemos recabado permiten cuestionar esa narrativa oficial. Hemos perfilado a las personas que están en nuestra muestra como personas, en primer lugar, adultos jóvenes, la mayoría tiene un promedio de 28 años y el rango va de los 18 años a los 41 años. Todos son de nacionalidad
venezolanas, salvo un caso que tenemos registrado de un salvadoreño que ha sido también trasladado junto con ellos. Una mayoría considerable, un 78%, eran personas que antes de la captura tenían un trabajo. Hemos registrado barberos, conductores, deliveries, mensajeros, hemos registrado también carpinteros, meseros, es decir, personas que tenían un trabajo fijo, formal, antes de ser capturados. La mayoría de ellos también tiene como característica identificativa tatuajes, y un porcentaje significativo de las familias identifica que la única causa por la cual se les ha perfilado como miembros de una estructura criminal son los tatuajes. Un 87% de las personas registradas tienen tatuajes, pero de manera contrastante, apenas un 12% de esas personas tiene antecedentes penales. Y dentro de esas personas que tienen antecedentes penales, muchos de ellos son por delitos no violentos. Tenemos registradas personas, por ejemplo, que se les acusa de manejar sin licencia en los Estados Unidos, de resistirse al propio arresto realizado por las autoridades migratorias, o conducir un vehículo que tiene un reporte de robo, que si bien son irregularidades o infracciones a la ley, distan mucho del discurso oficial o la narrativa oficial de que estas personas son criminales violentos vinculados a estructuras criminales. Es decir, el perfilamiento que nosotros hemos logrado construir a partir de los datos nos indica lo contrario. Son personas trabajadoras que de una u otra forma tenían tatuajes. Sus familias identifican que esos tatuajes no son representativos de pandillas, sino que son tatuajes propios, por ejemplo, de empleados de una barbería, o tatuajes de personas, por ejemplo, tenemos registradas personas que eran músicos. Es decir, el elemento central que hemos identificado es que las autoridades estadounidenses, principalmente el ICE, hizo un proceso de perfilamiento a través únicamente de los tatuajes, porque no hemos encontrado nosotros indicios dentro de los datos de que estas personas tuvieran una acusación seria de haber cometido delitos violentos. Y esta información no solo la hemos logrado corroborar nosotros. El día de ayer, por ejemplo, medios estadounidenses como Bloomberg o CBS hacían también sus propios análisis sobre los datos y llegaban por medios distintos a las mismas conclusiones, que por lo menos 3/4 de las personas que han sido enviados a El Salvador no tenían antecedentes penales, y los que tenían algunos antecedentes penales mayoritariamente era por crímenes no violentos. Estamos conversando a esta hora de la mañana con René Valiente. Él representa a la organización no gubernamental Cristosal y están presentándonos a esta hora. Él está presentando los datos que ha levantado con familiares de personas que han sido privadas de libertad, que han sido enviadas a la cárcel conocida como el SECOT en El Salvador. Tengo como dos preguntas, a ver si puedo formularlas de la mejor manera. Uno, me llama la atención que la mayoría, un grupo importante de las personas que han sido enviadas a El Salvador entraron a los Estados Unidos bajo la cita previa de la aplicación CBP One, un 47% más o menos, y me corrige usted si no es el dato. Allí hay un elemento que pudiéramos pensar o que pudiéramos interpretar como una retaliación en principio a esa medida migratoria que creó el gobierno de Joe Biden para ordenar, entre comillas, el proceso migratorio que se estaba viviendo. Y lo otro es a cuenta de que un grupo de personas, en este caso venezolanas, son llevadas a El Salvador si no han cometido delitos en El Salvador. El gobierno de El Salvador ofrece servicios privados o servicios de administración carcelaria. ¿Esto en El Salvador se ofrece de esa manera? Bueno, respecto a la primera pregunta, es significativo el porcentaje de las personas que estaban protegidas por algún estatus migratorio, ya sea asilo o TPS. Estas personas suman más del 58% de la muestra. Un 47% estaba o bien solicitando o ya había recibido el estatus de asilo. Dentro de estos, un porcentaje significativo lo había hecho a través de la aplicación CBP One. Un 11% tenían ya acreditado un estatus de protección temporal, un TPS.
llama la atención que únicamente un 17% de las personas que fueron trasladadas tenía una situación migratoria que podríamos denominar irregular, ya sea por un ingreso ilegal a los Estados Unidos o por el vencimiento de alguno de sus documentos. Es decir, es una minoría dentro de toda la muestra la que tenía una situación migratoria irregular, y eso también se refleja en que es bajo también el porcentaje de personas que tenían una declaración judicial firme de deportación. Muchas de las personas que han sido deportados a El Salvador no tienen registro de que hayan siquiera sido llevados ante un juez que determinara ya sea la deportación o el traslado a El Salvador. Al contrario, la mayoría de las personas que hemos nosotros contactado indican un patrón sistemático de engaño antes del traslado a El Salvador. A muchas personas se les indicó que iban a ser deportados a Venezuela. Una de las familiares relata que se le dijo incluso que a preparar sus cosas porque iba a ser llevada a casa. Y luego de eso terminó en una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, completamente incomunicado. Ese es otro elemento que hay que resaltar. Muchas de las personas que han llenado nuestro formulario, están en nuestra base de datos, han podido conocer detalles sobre la captura, detalles sobre el recinto donde estuvieron sus familiares, exactamente el lugar específico donde fueron recluidos en Estados Unidos, porque muchos de ellos pudieron comunicarse con las personas que estaban detenidas, incluso a través de sus propios números de teléfono, es decir, en el proceso que ellos seguían dentro del sistema estadounidense se les permitía incluso comunicarse, y esa comunicación ha sido rota absolutamente a partir del traslado a El Salvador. Ahora bien, sobre la segunda pregunta que usted mencionaba, ya sobre la situación jurídica de estas personas aquí en El Salvador, llama la atención que no hay una autoridad judicial clara que esté vigilando la situación de estas personas. No tenemos claridad sobre una autoridad judicial estadounidense o salvadoreña que esté supervisando las acciones del gobierno de El Salvador sobre estas personas, que vigile el respeto a sus derechos constitucionales que tiene toda persona, incluso aquellos que están recluidos en un centro penal, pero más allá de eso, que vigile los procesos a través de los cuales a estas personas se les está atribuyendo alguna irregularidad, que como ya lo vimos, los datos pues lo que arrojan es que hay muy pocas personas a las que se les puede atribuir un delito, y hay una mayoría de las personas que están en esta muestra que están trasladadas únicamente por cuestiones que podríamos clasificar como migratorias. Y ahí se encienden las alarmas, porque son personas que están en una situación migratoria, en algo que podría denominarse como una deportación irregular, pero que están tratadas como delincuentes, que están tachadas a través de la narrativa oficial de pertenecer a estructuras que han sido declaradas terroristas, sin que medie un proceso, sin que estas personas hayan tenido la posibilidad de alegar en contra o defenderse de esas acusaciones. Sobre la situación jurídica de estas personas llama la atención que no hay datos suficientes de parte de las autoridades salvadoreñas o estadounidenses para saber cuáles o cuántas de estas tenían procesos abiertos. Sabemos que muy pocos de ellos tenían antecedentes penales y muy pocos de ellos tenían una acusación abierta por el delito. Sin embargo, la situación en la que se encuentran, como lo describí al principio, es un limbo jurídico. No hay vigilancia, no hay control sobre la situación de esas personas. Es un acuerdo entre dos órganos ejecutivos, entre el gobierno de El Salvador y el gobierno de los Estados Unidos, que, como podría inferirse, no ha pasado por la vigilancia judicial. No es usual tampoco este tipo de procesos, esa subcontratación de servicios carcelarios. Hay que entender que, de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos, es viable hacer una transferencia de personas de un sistema penitenciario a otro únicamente cuando son personas que ya han sido condenadas, que la condena está firme, y
cuando el motivo del traslado es solicitado por la propia persona que está detenida para cumplir una pena más cerca de su hogar, porque el cumplimiento de una pena tiene una finalidad resocializadora que es más efectiva si esta persona está más cerca de la familia o de la sociedad donde se va a reinsertar al salir de la prisión. Fuera de estos parámetros, ningún traslado penitenciario es conforme a estándares interamericanos de derechos humanos. Estamos hablando de deportaciones irregulares y de una situación que por lo menos acá en El Salvador no la habíamos visto, y creo que es difícil encontrar un antecedente similar sin tener que avanzar, por ejemplo, a la Segunda Guerra Mundial y a las deportaciones que se hicieron en ese contexto. Ahora, René, viendo el informe que ustedes presentan y tomando esto que has dicho de que pareciese que, o mejor dicho, que han evidenciado que hubo traslados de un centro de detención a otro, uno en Estados Unidos a otro en El Salvador, veo que ustedes reflejan que de estas personas por las que lograron consultar, casi el 40% estaban en Texas. Es decir, las deportaciones ocurren mayoritariamente en Texas, que si se quiere es el que está más cerca de la frontera con México. Y en algunas de las entrevistas que hemos hecho con algunas de las personas que tienen familiares en este grupo, nos dicen que sus familiares ya estaban detenidos, estaban en un centro porque se habían entregado a la patrulla fronteriza, estaban esperando si los iban a dejar pasar o no a los Estados Unidos, y es decir, que no era gente que estaba en la calle, que hicieron un operativo y los capturaron para ser deportados, como en principio sí se habló de redadas, sino que pareciese que es los que están detenidos esperando que se termine de valorar su situación para darle o no acceso bajo alguno de los esquemas de protección, pues decidieron que los trasladaban a El Salvador. Y sin embargo, pese a estar bajo custodia de las autoridades, no hay mayores detalles de quiénes son, de cuáles son su situación, de cuál es su historial, etcétera. Es esta la razón por la que se dan en Texas la mayor cantidad de deportaciones. ¿Qué vinculación tiene con esto que estamos planteando? Sobre la primera parte de la pregunta, creo que la cercanía con la frontera explica mucho la proporción de personas detenidas en Texas. Y como usted lo dice, en nuestra base de datos también hemos logrado identificar una cantidad importante de casos de personas que se entregaron en la frontera y luego de esa entrega, a la espera de una resolución, fueron trasladados a El Salvador. Luego tenemos un porcentaje también de casos que eran personas que ya tenían un proceso abierto, incluso de meses, y en lugar de una resolución judicial que indicara la deportación, han sido trasladados a El Salvador. Pero también tenemos casos de personas que han sido detenidas en la calle o en sus casas. Algunas de ellas tienen como hilo conductor la utilización de la aplicación CBP One, y otros que estaban a la espera de un proceso de asilo. Es decir, que estaban compareciendo a un tribunal a la espera de que hubiese una respuesta sobre su proceso. Y parece que ese ha sido el elemento por medio del cual han sido identificados. Casi el 40% de los casos son de Texas, y los estados que le siguen tienen porcentajes mucho menores. California, Nueva York, Colorado, Florida, aparecen como los estados donde hay mayores capturas junto con Texas, pero la diferencia es significativa. Mayor cantidad de casos son de Texas. Y tendrá que ver también la representación del Estado en Texas, la postura del gobernador Greg Abbott, que ha sido bastante hostil, por decirlo de alguna manera, con la migración desde un principio. Entiendo que fue el primero que empezó a repartir a los migrantes en autobuses a grandes ciudades, ¿no? Hay un tema, René, que hasta ahora quisiera poner como servicio. Hay mujeres, hay familias, hay madres, hay hermanas que ven este programa y que escuchan este programa a través de las emisoras de la red de Fe y Alegría, y que nos ven a través de YouTube, y quizás se están preguntando cómo obtener algún tipo de asistencia en El Salvador. Tú que estás en el país, ya nos has explicado que están en un limbo jurídico, nos estás explicando que están aislados las personas que están detenidas. Pero ¿hay alguna alternativa para las familias? ¿Hay alguna alternativa para una madre, para una compañera o para un hermano, para un hijo que quisiera
ayudar de alguna forma a su familiar que está privado de libertad? ¿Cuál sería el mecanismo más sencillo o cuál sería el procedimiento, los pasos a seguir por una familia que no tenga quizás los recursos y la posibilidad de trasladarse a otro país, de contactar con grandes instancias internacionales? ¿Qué alternativas hay para ellos? Cristosal ha habilitado un formulario en línea a partir del cual nosotros hemos logrado perfilar todos estos casos. En ese formulario las familias pueden, además de registrar lo que ha sucedido con su familiar, solicitar asesoría jurídica de parte de nuestra fundación. Nosotros, dentro de las capacidades limitadas que tenemos en este momento, nos comunicamos con las personas en el exterior, mayoritariamente en Venezuela, pero también en Estados Unidos, que tienen un familiar que ha sido trasladado al sistema penitenciario en El Salvador, y les brindamos asesoría para que puedan presentar ellos mismos un habeas corpus ante las autoridades judiciales en El Salvador, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Es un procedimiento que se puede realizar en línea a través de un correo electrónico. Nosotros brindamos ese tipo de asesoría para que las personas puedan construir el instrumento y remitirlo a las autoridades. Luego, también el registro del caso servirá posteriormente para intentar, desde las familias también, que este caso sea conocido, si no es resuelto en la vía interna, que sea conocido en foros internacionales. Perdona, René, ¿tienen ustedes algún caso en el que haya prosperado un habeas corpus sobre las solicitudes que se han hecho desde el exterior? Por el momento, las familias ya están presentando los habeas corpus y es, digamos, todavía muy pronto para hablar de las respuestas. Sin embargo, la situación en El Salvador y la cooptación del sistema judicial por parte del órgano ejecutivo, que trabajan de manera coordinada, trabajan de forma, digámoslo de alguna forma, alineada el sistema judicial con la Presidencia de la República, es previsible que los habeas corpus no tengan una respuesta del todo satisfactoria. Eso es lo que nos dice el estado de las cosas desde hace algunos años, que la Corte Suprema de Justicia, y en particular la Sala de lo Constitucional, está cooptada por el órgano ejecutivo. Pues la figura del habeas corpus ha sido muy poco resuelta por parte de la Corte. En muy pocos casos se han resuelto a favor de las personas en general que están pidiendo información sobre sus familiares que están detenidos. Sin embargo, pues eso también debe entenderse como un paso para luego intentar acciones en foros internacionales de derechos humanos. Bueno, René, de verdad te agradecemos muchísimo, muy amable por atender los micrófonos y las cámaras de Radio Fe y Alegría a esta hora de la mañana y compartir con nosotros estos datos que ponen o intentan poner en la dimensión que corresponde esta situación en que están viviendo cientos de venezolanos que fueron deportados desde Estados Unidos hacia El Salvador. Gracias por acompañarnos esta mañana. Te agradezco mucho, René. Muchas gracias a ustedes, toda nuestra solidaridad desde El Salvador. Ahí escuchábamos y veíamos ese René Valiente, él es director de investigaciones de la organización no gubernamental Cristosal de El Salvador. Han levantado esta primera data que les permite hacer este análisis preliminar de cuál es el perfil, cuál es la situación en la que fueron deportadas estas personas, la mayoría, por no decir todas, porque a excepción de uno que es de El Salvador, los demás son todos venezolanos, la mayoría entre una edad promedio de 28 años, es decir, entre 18 y 42 años de edad, hombres que fueron deportados a El Salvador y hoy permanecen detenidos en un centro, en una cárcel de máxima seguridad, conocida como el SECOT. Desde su deportación no han podido comunicarse con sus familiares, una situación que es distinta a la que tenían en Estados Unidos, incluso estando detenidos podían comunicarse con sus familiares. Este informe que usted podrá encontrar en nuestro portal web con todos los detalles, también evidencia cómo con una acusación hecha de manera genérica se ha llevado a un grupo de personas sin importar, sin discriminar cuál era su estatus migratorio. La mayoría con solicitud de asilo o ya habían recibido el TPS
o estaban en espera de alguno de los esquemas de protección cuando el Ejecutivo de los Estados Unidos decide que los va a enviar en un avión a El Salvador para que sean detenidos bajo estas acusaciones que sus familiares insisten en negar. La mayoría no tenía antecedentes penales, la mayoría tenía trabajo, estaba trabajando, tenía un trabajo estable en los Estados Unidos al momento de su deportación, y pues son sus madres, sus hermanas, sus esposas quienes están denunciando la situación en la que se encuentran. Repito. Y si usted conoce a alguien que esté en esta situación, si usted tiene un familiar, si usted tiene un amigo, un vecino al que le pudiera servir, al que le pudiera ayudar una gestión dentro de El Salvador, ya sabe que está Cristosal, como ha escuchado usted en nuestro entrevistado. Si nos sigue por YouTube, en la descripción les pondremos las coordenadas para que puedan contactar y conectar con los representantes de la organización no gubernamental que nos atiende y que levanta este informe desde El Salvador, Irán. Así es, 0412-691-2454. Recuerden, es el número telefónico que tienen a disposición para participar a través de la mensajería de texto y la mensajería de WhatsApp. Incluyan su nombre y apellido y también díganos desde dónde nos están escribiendo.